por acción del ser humano, o sea, los fabrica, los estructura el ser humano, los produce el ser humano. Ahora vamos a iniciar, por lo tanto, la explicación de qué es la insulina, qué características tiene, dónde actúa, cómo se conforma, qué mecanismo de acción tiene, cómo se la administra, qué problemas tiene, qué efectos adversos y todo aquello que se refiere al ámbito de la farmacología de la insulina. El día de hoy la clase, como saben, es corta y por lo tanto vamos a hablar estrictamente de la insulina en sus generalidades. Luego vamos a pasar a la insulina en sus particularidades, los diferentes tipos de insulina, las características en las formas que se usan y por último vamos a ver el uso de la insulina en entidades que las conocemos como comas producidos por la diabetes. Bien, por lo tanto, iniciamos la actividad del día de hoy. La insulina, en realidad, está dentro de nuestro organismo a través del páncreas como la llamada proinsulina. Esta proinsulina, en la realidad, se procesa a nivel del aparato de Golgi de nuestras células pancreáticas, que en este caso en particular son las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. Allá se produce una hidrolización y existen dos cadenas que están más o menos en un semiespiral y unidos en ciertos aminoácidos. Estas dos cadenas, una de las cadenas es el péptido C y el otro es la insulina propiamente dicha. Estas dos se producen en el proceso de hidrólisis, se separa el péptido C y se queda la insulina en forma de gránulos a nivel de las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. ¿Qué es la insulina? Es una pequeña proteína con un peso molecular de 5.808 y que tiene como característica que contiene 51 aminoácidos que están ordenados, como decíamos, en dos cadenas, la cadena A y la cadena B. Esto ya es la insulina. Cuando está unido al péptido C, le llamamos proinsulina. Es la forma en la que se va a preparar el proceso y mediante hidrólisis se va a convertir en insulina. Y estos están unidos en ciertos carbonos, están unidos por lo que llamamos puentes disulfuro. ¿Cómo se produce la liberación de la insulina? Se libera a través de las células, obviamente, que las producen, las células beta del páncreas, en forma de cristales. Y estos cristales tienen 2 átomos de zinc y 6 moléculas de insulina. Entonces, cuando se va a producir la insulina y va a estar ubicada en las células beta, van a tener 2 átomos de zinc y 6 moléculas. ¿Cómo se hace la eliminación de la insulina? La eliminación del páncreas va la insulina generalmente al tejido hepático en el 60%.
y se va a modificar la insulina allá y se va a convertir o va a trabajar con los hidratos de carbono y los va a convertir en glucógeno. El 60% de esta insulina a nivel del hígado lo van a convertir en glucógeno. Y la insulina, como insulina, el 35 al 40% va a través del riñón y se excreta, se elimina a través del riñón. La insulina en realidad tiene una vida media, la nuestra, la insulina que nosotros producimos, alrededor de una circulación de una vida media de 3 a 5 minutos más o menos, y dependiendo de sus características, la insulina que se produce para el tratamiento de la diabetes va a ser cambiada esta vida media de acuerdo a ciertas características químicas especiales y de acuerdo a las necesidades en las diferentes formas de la presentación de la diabetes. ¿Dónde actúa y cómo actúa la insulina? La insulina realiza acciones sobre los órganos principales que corresponden primero al tejido adiposo, luego al músculo, que es la que la utiliza, y posteriormente al hígado, que es la que realiza las acciones bioquímicas de nuestro organismo. Cuando hablamos de la acción sobre el tejido adiposo, lo que induce es un incremento de los triglicéridos, produce su hidrólisis de los triglicéridos y también produce la esterificación de los ácidos grasos a nivel del tejido adiposo. En otras palabras, la acción importante de la insulina está expresada en la posibilidad de almacenar energía a través de convertir los hidratos de carbono en grasas y depositarlo en los lugares que tenemos grasa de depósito. El más importante, referente a la diabetes mellitus, está obviamente a nivel de la parte abdominal. Nosotros sabemos que los depósitos de grasa existen en varias partes de nuestro cuerpo. Entre ellos está en todo nuestro cuerpo, en los obesos, en otros está a nivel de los brazos, a nivel de los muslos, las piernas, a nivel de la parte lumbar, y toda esta grasa se va almacenando como lo necesario para producir energía cuando falte la glucosa en el momento de la ingesta. Y por eso es que el ayuno lo que más hace es hacer que se convierta este glucógeno, esta grasa, se convierta en insulina y la insulina, en azúcar, y esta glucosa, que es un azúcar, aparte de la fructuosa, manosa y otros tipos de azúcares, es la que da energía a la célula. ¿Qué es lo que hace para que no se produzca esta reacción en el tejido adiposo? Es producida una inhibición gracias a una lipasa intracelular, que la insulina la inhibe a la lipasa, y por lo tanto, al no haber esta enzima que destruye la parte lipídica y la convierte posteriormente en lo que corresponde a glucosa, es inhibida por la insulina. Entonces, su acción, incrementar triglicéridos, hacer que se almacene, y luego se inhibe una lipasa como acción de la insulina. Por su parte, a nivel del hígado, lo que produce es una inhibición primero de la llamada glucogenólisis. Quiere decir la conversión nuevamente en glucosa cuando hacemos que el glucógeno se convierta en glucosa. La forma más rápida de conseguir energía es a través de que el glucógeno se convierta en glucosa. Pero la insulina lo que hace es evitar que se produzca esta
glucogenólisis y por lo tanto primero la inhibe dentro del hígado. A la vez también inhibe la conversión dentro del hígado, no solo en el tejido adiposo, inhibe la conversión de los ácidos grasos y los aminoácidos a la parte de cetoácidos. Entonces, mientras en el tejido adiposo incrementa los triglicéridos, en lo que produce a nivel del hígado es la inhibición de que se conviertan estos ácidos grasos y los aminoácidos y a través de los llamados cetoácidos, en ese caso se agarran y los inhibe. En un lado incrementa, en otro lado lo inhibe. ¿Por qué? Porque tiene que guardar la energía para que se produzca en el momento necesario la utilización de esa energía. Luego promueve la inhibición de la conversión de aminoácidos a glucosa. En el hígado, la insulina, al estar presente en todo nuestro organismo, pero principalmente sus usos más importantes y acciones, está en el tejido adiposo y está a nivel del hígado y obviamente, como vamos a ver, a nivel de los músculos. Entonces, inhibe la conversión de aminoácidos, que son proteínas, ¿no es cierto? Un aminoácido es una proteína. Estos aminoácidos vamos a mantenerlos y vamos a hacer que sean estructurales de nuestro organismo. A la vez promueve el incremento de la síntesis de triglicéridos y la formación de lipoproteínas de muy baja densidad. Entonces, al haber insulina, se produce aumento en la síntesis de los triglicéridos y por lo tanto vamos a tener mayor cantidad de grasa, de lípidos a nivel de nuestro organismo. Y por último, lo que hace el hígado cuando existe la presencia de la insulina es almacenar la glucosa en forma de glucógeno. Quiere decir, todo lo que entró en forma de hidratos de carbono se convirtió en glucosa y esta glucosa llega al hígado, inmediatamente el hígado la vuelve glucógeno para producir después los actos de la glucogenólisis y que va a ser el que le dé nuevamente en forma de energía a nuestro organismo. ¿Quién utiliza principalmente la glucosa a nivel de nuestro organismo y por lo tanto necesita la presencia de la insulina para que la insulina le permita a la célula, en este caso muscular, ingresar dentro de la miofibrila y producir las acciones del gasto de energía a través de sus actividades que tienen que ver con el ATP? Obviamente esto quiere decir energía. Entonces, uno de ellos es el músculo como lugar principal. También, obviamente, si nosotros no tenemos glucosa a nivel de nuestro cerebro, lamentablemente nuestras células cerebrales no pueden funcionar. Y esto está claramente demostrado cuando cae la glicemia, cuando cae la glucemia de nuestro organismo, en lo que quiere decir la glucosa en sangre, inmediatamente empieza a sufrir nuestro cerebro a tal extremo que una hipoglucemia prolongada nos va a producir la muerte de nuestras células cerebrales o, si no se ha producido estrictamente la muerte del paciente, un daño cerebral importante. Y veremos también que existen ciertos problemas en la diabetes mellitus, que quiere decir una hiperglicemia, aumento de la glucosa en sangre, pero sin posibilidad de introducirse la glucosa, por eso es que existe en exceso,
a nivel de nuestro cerebro, que utiliza alrededor del 20% de la glucosa que nosotros ingerimos, y el otro porcentaje está dado a nivel de la utilización de las células musculares principalmente. ¿Cómo se produce esta actividad? Lo primero que hace es promover el incremento de la síntesis proteica. Lo que hace la insulina es promueve dentro de las células que tienen que ver con el músculo síntesis de proteínas. El músculo es nuestra estructura más importante orgánica para producir nuestra actividad, como es la actividad muscular. Luego de esto se produce la síntesis de estas proteínas a nivel de la parte ribosomal. El ribosoma es el encargado de darle la secuencia correspondiente al ARN mensajero, al ARN de transferencia para la producción de las proteínas, y estas proteínas van a ir a ubicarse en las partes correspondientes a la parte musculatura. Luego lo que hace es inducción del glucógeno sintetasa. La inducción de la glucógeno sintetasa no es más que una enzima que va a hacer que se vaya produciendo una alteración en el glucógeno para que este glucógeno se convierta en energía, y esta energía le permita al músculo en la realidad abrir los canales de potasio y en la célula, y al abrirse los canales de potasio, que para esto se necesita ATP, que es la energía que le da la glucosa, para abrirse los canales de potasio se necesita la presencia de la insulina. Abiertos los canales de potasio se produce la polarización, despolarización y por lo tanto la acción muscular. A la vez, promueve el transporte de los aminoácidos y el transporte de la glucosa a nivel de todo el organismo. O sea, una vez que nosotros tenemos a nivel muscular las acciones propias del músculo, también la insulina, ya que participa en todas las células del cuerpo, hemos dicho que quizás dudando en las fanéreas, uñas, pelos y demás, que también son células con algunas características especiales dentro de nuestro organismo. Y por último, dentro del músculo se produce la llamada inhibición de la fosforilasa. La fosforilasa también, recordemos que el ATP no es más que un conjunto de sustancias que tienen que ver con el fósforo y con la glucosa. Ya también sabemos que tiene que hacerse la introducción desde el exterior hacia el interior de la célula a través de ciertos carriers, quiere decir transportadores. Y estos transportadores, como sabemos, tienen que ver también con el gasto de energía a través del ATP y con la glucosa que hace, 6-fosfatoglucosa, que hace que la sustancia sea agarrada por el transportador, llevada esta sustancia hacia dentro de la célula a través de nuestra membrana, que es una membrana lipídica y proteica, y de esa manera puede ingresar la sustancia, y hablamos por eso de la liposolubilidad de las sustancias que ingresan dentro de las células para actuar. Bien, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Además de las características estas, vamos a ver cómo se va a producir la actividad propia de la insulina. Y esta actividad propia de la insulina va a hacerse que se va a producir la circulación. Va a estar circulando en nuestro organismo la insulina, y esta insulina que está circulando se va a unir al receptor. Una vez que se ha unido al receptor,
se produce un complejo llamado insulina receptor. Esta insulina receptor también produce la unión a una subunidad llamada la subunidad alfa. Existen varias denominaciones de las subunidades alfa, alfa 1, alfa 2 y así sucesivamente, de acuerdo a las acciones que se tienen. Y esta subunidad alfa produce la activación del receptor. Esta activación del receptor facilita, acabamos de ver, la fosforilación que sí estaba inhibida en el caso de la insulina, y esta fosforilación produce residuos llamados residuos de tirosina. Estos residuos de tirosina, gracias a la acción de la tirosinasa, esta tirosinasa, esta acción va a producir, a su vez, va a producir la fosforilación de primer orden y que va a producir proteínas llamadas puerto, que son las SRI1 a SRI6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y estas se unen y activan la llamada sinasa 3 la fosfatidilnositol. El inositol es una sustancia que es importante para que se produzcan las proteínas llamadas proteínas adaptadoras. Entonces, de esta forma se van a producir también las acciones de las proteínas y como la proteína de unión con el receptor produce también un factor de crecimiento llamado factor de crecimiento tipo 2 que traduce la señal de la insulina al factor liberador. Una vez que se ha producido el factor liberador del nucleótido de guanina, en ese momento empieza la acción de la insulina. Por su parte, también existe, además del complejo receptor, insulina receptor, el receptor está formado por dos heterodímeros unidos en unión covalente, quiere decir, están unidos en una forma casi definitiva. Sabemos que las uniones covalentes son uniones fuertes, difíciles de producir la separación. Y por esto la insulina tiene una subunidad alfa, por un lado, químicamente hablando, y por otro lado, una subunidad beta. Estas dos subunidades están unidas a través de uniones covalentes, de uniones llamadas de disulfuro. La subunidad alfa es una subunidad que tiene como acción es el sitio de reconocimiento. Ahí se sabe que esta sustancia llamada insulina tiene estas características porque tiene al comenzar la insulina, al finalizar la insulina, en cada una de estas cadenas, tiene un aminoácido específico. Y el cambio de este aminoácido específico da lugar, si le cambiamos la arginina por el aspartato, entonces se va a producir una insulina de tipo diferente, como es farmacológicamente hablando. Bien, en cambio, la subunidad beta lo que hace es una alteración a nivel de la transmembrana. Va a ingresar a la transmembrana, como habíamos explicado, y esta transmembrana tiene la tirosinasa y esta tirosinasa va a hacer la fosforilación y de esa manera vamos a tener nuevamente la insulina funcionando. Quiere decir que el proceso en el cual se va llevando a cabo el procedimiento de tener insulina dentro de la célula y que esté actuando dentro de la célula es gracias a la ruptura de sus uniones disulfuro covalentes y la ingreso gracias a la tirosinasa desde el exterior a través de la membrana de la célula va a salir
a los otros lugares. Aparte de esto, tenemos que, para que exista una proliferación celular y mitogénesis, tenemos también otro tipo de puertos receptores, en el caso del IRS2, y este se va a asociar a la proliferación celular y a la mitogénesis. Quiere decir, hacer que se reproduzcan otra vez las células a través de su mitogénesis y, por lo tanto, las células van a proliferar. Bien, terminando esta parte, vamos a expresar que cuando tenemos la insulina, vamos a tener complicaciones. Esto quiere decir que la insulina de por sí, como es una sustancia y que es una sustancia proteica, tienes un conjunto peptídico de aminoácidos, va a producir también reacciones de tipo alérgico. Peor todavía si la insulina, que es una insulina en el caso del uso farmacológico que viene de afuera y que fue fabricado de inicios en el chancho, va a producir reacciones alérgicas. Pero nuestra propia insulina también produce reacciones alérgicas y estas reacciones alérgicas van a desencadenar todo un proceso inmunológico y este proceso inmunológico va a condicionar uno de los primeros conflictos, sobre todo en las diabetes de tipo 1 y también en la diabetes de tipo 2, pero con diferentes penetrancias. ¿Cuál va a ser esto? La llamada inmunoresistencia. Quiere decir que va a haber, aunque exista insulina y hasta el extremo de haber una hiperinsulinemia, quiere decir gran cantidad de insulina en nuestro organismo, esta no puede actuar porque inmunológicamente se produce la llamada inmunoresistencia. En los lugares donde se coloca y se aplica los fármacos, en este caso la insulina, se produce un sitio en el lugar de aplicación de llamada lipodistrofia, una alteración del tejido graso dentro de nuestro organismo. Y por último, la insulina puede producir una hipoglucemia y que se va a ver, y lo vamos a ver claramente en el síndrome que tiene que ver con el coma hipoglicémico, con taquicardia, palpitaciones, diaforesis, temblor, náuseas y hambre. Bien, mañana veremos todo lo que corresponde a los diferentes tipos de insulina, veremos las formas de presentación y por último veremos el manejo de la hipoglicemia y otras actividades del glucagón y la amilina. Bien, cuando son las 8 de la mañana con 1 minuto, nosotros estamos terminando la clase de hoy.